Pero yo le dije al Señor, Señor, lo que venga, yo le entro. Yo le entro con fuerza, yo le entro con fe, yo le entro con firmeza. Nunca voy a dudar de tu poder. Fue un año complicado, me diagnosticaron cáncer. Creer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando la estás pasando cero bueno, tu vida está siendo nada agradable y no ves nada perfecto. Yo abracé a Josué, a Julia, a Matías y dije, Señor, si este es mi último abrazo con ellos, Señor, te los entrego. ¿Cómo puede ser esta la voluntad de Dios si me está yendo tan mal? Yo le dije al Señor, Señor, yo te voy a seguir amando igual, si sano o no sano. Wow. Yo te voy a seguir sirviendo igual, si sano o no sano. Bienvenidas a un episodio más de Vestidas de Honra, un espacio de mujeres para mujeres que desean crecer en su relación con Dios, en fe, en propósito. Me encanta que estén con nosotras en este espacio que es para ustedes. Yo soy Denise y hoy estoy muy contenta de tener una invitada súper especial. Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ella es una mujer admirable que yo en lo personal admiro demasiado. Es una mujer que muestra amor, que muestra paz, que es intencional en su servicio. Podemos ver que es una mujer apasionada por servir a Dios y hoy está con nosotros la pastora Osmara Villaseñor. ¿Cómo está, Paz? Bien, muchas gracias. Aquí estoy contenta de poder estar en este espacio. Estoy muy feliz de poder platicar contigo, que platiquemos un rato y que podamos ser de bendición para muchas personas. Eso es lo más importante. Ay, muchas gracias por tomarse el tiempo en su agenda de estar con nosotras. He conocido parte de su historia, de su ministerio y ha sido de gran bendición para mi vida y para la vida de muchas mujeres, pero hoy queremos conocer cómo inicia la pastora Osmara, cuáles fueron sus primeros años en la fe, cómo llega a conocer a Dios, cómo impacta esto. Pues bueno, yo soy cristiana de toda la vida. Bueno, crecí en un hogar cristiano bautista. Desde mi bisabuela crecimos en un ambiente totalmente de ir los domingos a la iglesia, de nuestra fe puesta en Dios. Siempre crecimos así, pero vivíamos un poco en religiosidad y un poco apagados de repente. Y hasta que hubo una situación familiar en la que pues experimentamos el poder del Espíritu Santo y conocimos al Espíritu Santo y fue a través de mi suegro, el pastor Isidro, y eso movió y transformó nuestras familias, toda nuestra familia. El matrimonio de mis papás se restauró, vivimos muchos milagros de sanidad en nuestra vida, en nuestra familia, y pues desde chicos empezamos a conocer al Espíritu Santo, conocer más de Dios y nos apasionamos como familia. Mi mamá vivió un milagro de salud muy fuerte de depresión y de ahí nos aferramos y de ahí crecimos en nuestra fe y fuimos conociendo distintas partes del Señor y de la iglesia y pues aquí seguimos. ¿Cuántos años tenía Paz cuando conoce del Evangelio? Ya con el mover del Espíritu Santo a los 6 años, ahí fue cuando conocimos. Y ya cuando yo decidí hacer mi oración de fe, porque al principio, pues como nací en un hogar cristiano, pues yo seguía con lo que mi familia nos había enseñado. Pero hubo un momento en que yo dije, ay, yo nunca hice la oración de fe, o sea, yo nunca la he hecho, como a los 8 años. Y a partir de ese momento hice mi oración de fe, empecé a experimentar cosas nuevas. Hubo un momento en el que el pastor Isidro oró por mí y yo sentí un fuego, algo en mi cuerpo, en verdad que sentía algo que corría, energía, algo fuerte en mí que corría de arriba abajo y ahí yo fue que empecé a experimentar y a sentir el poder de Dios y la presencia de Dios. Eso fue lo que más y la disfrutaba mucho y la disfruto muchísimo. Desde chica tuve la bendición de experimentar la presencia de Dios desde muy chica y le agradezco a Dios y mi oración siempre ha sido que pueda cada vez más experimentarla más y disfrutarla más, porque es un regalo. Claro, es hermoso. Ya ustedes conocen, nace ya en una familia cristiana, ya conoce del Evangelio. Sin embargo, menciona que tiene como este encuentro con el Espíritu Santo y ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas. Sí, en nuestra familia empezó a cambiar muchísimo. Cuando llegan los milagros. Sí, exactamente. Cuando nosotros dejamos atrás la religiosidad, porque eran muchos
como líneas muy marcadas de cómo sí, cómo no, esto sí, esto no, pero de hecho mi papá en algún momento le comentó a mi mamá y le decía, es que vas a la iglesia y regresas igual, cuando íbamos a la Bautista. Ok. Y cuando mi mamá empezamos a ir bueno, a comunidad, empezó a haber un cambio distinto que al grado que mi papá no, pues era católico mi papá, nunca se acercaba a la iglesia, pero cuando mi papá empezó a ver la transformación de mi mamá y de la familia, ahí fue cuando mi papá se empezó a acercar a la iglesia, porque hubo algo diferente, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Claro, y aquí podemos ver que podemos conocer la Biblia, Claro. podemos leer la Biblia, pero si no tenemos esa parte especial que es el Espíritu Santo, no va a pasar Sí, nada. claro, o sea, es letra, o sea, y la letra mata al espíritu totalmente, ¿no? Wow, sí. Entonces total. eso fue lo que nos empezó a una transformación en nosotros y un anhelo de conocerlo más y tuve un gran ejemplo, que es mi mamá, de una mujer de oración, una mujer de, ella sigue siendo, la vemos en las mañanas, mis hijos la ven en las mañanas cuando está en casa, mi mamá orando a las 6 de la mañana en el mismo lugar, y eso fue algo que marcó mucho nuestras vidas, que a lo mejor al principio no lo ves cotidiano, ¿no? Ujú. Pero cuando tú empiezas a formar tu familia, ves, y eso empieza a ser parte de ti también, y empiezas a todo eso que mi mamá hacía, empieza uno a formarlo también en uno, ¿no? Sí, Entonces, claro. Conoce al pastor Isidro porque llega a su familia, les comparte del Evangelio, más bien les da esta dirección de conocer al Espíritu Santo, la llenura. ¿Y qué pasó? ¿Cómo termina casada con el hijo del pastor Isidro? el pastor Isidro iba mucho a México. Ok. Y de hecho comía en la casa el pastor Isidro y mi mamá tenía reuniones de mujeres y había muchas reuniones y a veces mi mamá y otra de mis tías movían al pastor Isidro y lo llevaban de un lado a otro y ahí iban juntos y llegó hasta pasar por mí a la escuela el pastor Isidro. Y entonces de ahí se hizo una relación muy estrecha como familias. Mis cuñadas Ana y Sarita se llegaban a quedar en mi casa y pues había mucha relación. Mi hermana Rosalina y Josué se llevaban mucho también, eran muy amigos, a la fecha son muy amigos. Y entonces pues había una relación muy estrecha y ya tuvimos nuestra relación de adolescentes entre Josué y yo y después nos separamos un buen rato y ya como a los 16 míos, 18 de Josué empezamos otra vez a conectar y de ahí ya, bueno, pues ya es historia. Más de 20 años. ¿Más de 20 años tenemos juntos o de casados? de casados 19 años, cumplimos Ok. este año y de novios duramos 4. Wow. Y bueno, ese también es un tema aparte, ¿no? El ser novia de la hija del hijo del pastor, el ser esposa, de entrar a una familia pastoral. ¿Cómo fue esta transición? ¿Cómo llega? Pues la verdad nunca vi como yo el hijo del pastor. Para mí era la familia que amábamos demasiado, que gracias a ellos nuestra familia estaba unida. Los queríamos como parte de nosotros, como los queremos. Pues, es nuestra familia, ¿verdad? Obviamente, ahorita ya, pero en ese momento lo veíamos como algo muy familiar. Entonces no fue como que yo llegara a tomar una posición, sino ser parte de una familia que amábamos muchísimo. Nunca vimos, bueno, yo nunca vi esa parte como ya soy esposa del hijo del pastor o de la familia Galindo, eso nunca hubo en mi corazón y los veo como familia. ¿Pero le representó algún reto? Por ejemplo, las personas que a lo mejor Sí. esperaban tenían cierta expectativa. En un punto yo me acuerdo cuando veía yo a la pastora Lili predicar y moverse y todo, yo dije, Señor, yo nunca voy a poder hacer eso. O sea, yo no me veo así, pues yo decía, eso es algo único y algo muy especial, los milagros y toda la forma en como mi suegra, la pastora Lili, se ha movido. Yo decía, no, es muy difícil llenar ese espacio, ¿no? Sí, hubo un poco de eso, pero poco a poco el Señor me fue enseñando a que cada quien tiene su toque y que cada quien el Señor se mueve distinto con cada persona y abracé eso y dije, bueno, el Señor
ha usado a la pastora Lili de una forma y el Señor me va a usar a mí de otra. Pero son un gran ejemplo para mí la pastora Lili de valentía, de mucha valentía, de una mujer guerrera, es una guerrera del Señor. Sí. Y eso es algo que yo abrazo y para mí ha sido un regalo de Dios tener a la pastora Lili cerca, porque en momentos complicados ella siempre ha estado. Es una mujer de mucha oración y guerrea con nosotros. Una vez te voy a platicar una historia muy rápida. Tuve una piedra en el riñón y estuve en el hospital. Josué estaba afuera y yo estaba en el hospital y me dijo, y era pandemia, me dijo, hija, voy a ir a orar por ti al hospital. Y yo, no, Lili, no vayas, no entres al hospital. Sí. No, mi hija, voy a ir a orar por ti. Yo traía unos dolores espantosos y fue a orar por mí la pastora y empezó a orar y yo sentí cómo se movió la piedra, así, ¡fum! Ya estaba para ir a quirófano. O sea, ya me habían avisado que iba a tener que ser operada para destapar las vías y oró por mí, se movió esa piedra y no me tuvieron que operar. Salió la piedra. Qué increíble. Sí, el Señor. En el hospital, lista para entrar. Lista para entrar. El Señor hizo ahí y siempre ha sido para mí un gran ejemplo. Pero entendí esa parte, ¿no? De que cada quien tiene su parte y su historia y tomar todo lo que yo pueda tomar de ella, pero el Señor va a ser, pues, mi camino, ¿no? Lo va a trazar Él. Sí, por supuesto. Y la verdad, pastora, es admirable la forma en la que Dios usa su vida. Cada que me toca escuchar cuando compartes una gran bendición. Y creo que a lo largo de estos años de su vida, realmente el Espíritu de Dios ha sido muy presente y se ha manifestado de una manera sobrenatural. Yo creo que si podemos encontrar una palabra, es sobrenatural. Totalmente. En su vida. Y creo que podemos encontrar en la vida de la pastora Osmara mucha gracia, muchísima gracia, porque han pasado situaciones demasiado complicadas que sin duda es la gracia de Dios sosteniendo su vida, su familia. Han pasado cosas demasiado fuertes. Sí, en la familia, desde que nos casamos, o sea, tres meses antes de casarnos, el pastor Isidro falleció. Y eso fue un golpe, el primer golpe familiar, ¿no? De ya estar a punto de casarnos e iniciar nuestra vida, parte el pastor Isidro. Y a partir de eso se vino una situación complicada en la iglesia. Para nosotros, nuestro inicio de matrimonio fue complejo. Fue porque había situaciones muy difíciles en la iglesia y pues nosotros recién casados, ¿no? Eso fue el primer golpe. Y en medio de un duelo. Exactamente. Y era un duelo, obviamente yo nunca viví el duelo al nivel de Josué y de la familia, porque pues es papá, esposo, ¿no? Pero nosotros lo amábamos con todo nuestro ser al pastor Isidro, era así como nuestro Superman. Sí. Entonces cuando partió fue así como, o sea, hubo un vacío muy grande en nuestro corazón y fue muy difícil, o sea, de hecho nuestra luna de miel fue súper complicada, o sea, yo llorando porque me iba de la Ciudad de México, llorando por el pastor Isidro y Josué llorando también por su papá, o sea, era una lloradera entre nosotros dos en nuestra luna de miel. Y fueron situaciones complicadas. Después hubo un accidente cardiovascular de Sarita, de mi cuñada, la menor, que también fue una temporada muy complicada, muy complicada para nosotros. Después a mi cuñada Ana, la mayor, también tuvo una situación cardiovascular en su corazón. Y pues ha habido muchas situaciones muy difíciles en la familia que solo la gracia de Dios es la que nos capacita para enfrentar esas situaciones. O sea, para nosotros la gracia es aquello que el Señor, una capacidad que nos da el Señor cuando humanamente nosotros ya no podemos hacer nada. Él nos da esa gracia, ¿no? Para poder, nos capacita y nos da la fuerza para poder seguir caminando, que es lo único que nos ha sostenido, la gracia del Señor, porque pues sí, o sea, humanamente dices, híjole, hubo personas que a Juliana le dijeron, oye, ustedes siendo pastores y les han pasado tantas cosas tan feas, ¿cómo le hacen? Sí. Pero nosotros sabemos que Dios es bueno, que Dios está con nosotros, que Dios nunca nos deja y que van a haber situaciones complicadas, pero Dios siempre está con nosotros. Wow, totalmente. Gracia. Han sido situaciones que justo como dices, si no estuviera la mano de Dios ahí sosteniendo, es complicado. Muchas personas
podemos quedarnos en el duelo, podemos Claro. quedarnos en la parte complicada y ya no salir, ¿no? Y recientemente, Paz, usted atravesó un proceso de salud bastante difícil. Sí, sí, esa parte ha sido la más difícil, pero la que más he valorado y atesorado porque aprendí demasiado, aprendí mucho. Fue un año complicado, me diagnosticaron cáncer. Ay, ya quiero ir hasta llorar, por Dios. Sí, en febrero del año pasado, yo siempre batallé con mi tiroides. Tengo 15 años en tratamiento de tiroides y Ok. tenía unos nódulos en la tiroides y me los revisaba cada año, cada año, cada año, cada año. Pero en pandemia yo iba a Monterrey a revisarme. Mi endocrinóloga estaba allá. Pero en la pandemia descuidé todo eso. Lo descuidé y lo dejé. Y me empecé a revisar, pero muy aquí en Saltillo, perdón, allá en Saltillo me revisaba, pero lo empecé a soltar mucho. Pero empecé a sentir una inquietud que el Señor siento que me lo estaba poniendo, no siento, me lo estaba poniendo, que me revisara, que me hiciera los estudios, que me hiciera mis estudios. Entonces pasó un proceso fuerte la pastora Lili en diciembre y enero, que casi parte con el Señor la pastora, y yo dije, no, me voy a esperar a que pase todo y ya me reviso. Pasó, salió la pastora, estaba ya en casa y dije, bueno, ya me puedo revisar yo. Entonces fui y bueno, los nódulos se habían deformado y me tuvieron que hacer una biopsia y salió positiva y era cáncer papilar. Son 3 categorías, era la segunda antes de la más fuerte. Y fue una temporada muy fuerte. Yo le decía al Señor, cuando me dijeron que tenía que hacer una biopsia, le dije, Señor, otro golpe para Josué. Le dije, ya no, o sea, es mucho, es Sí. algo muy fuerte. Y pues dije, pero yo le dije al Señor, Señor, lo que venga, yo le entro. Yo le entro con fuerza, yo le entro con fe, yo le entro con firmeza. Nunca voy a dudar de tu poder. Eso fue lo primero que yo le declaré al Señor. Y ya me hicieron la biopsia, que fue lo que más me dolió de todo el proceso. Me quitaron la tiroides, viví la radiación. Nada de eso me dolió más que la biopsia. Esa sí me dolió Ok. horrible. Esa sí me dolió. Y ya me hicieron la biopsia y nos dieron una fecha para entrega de resultados. Y te platico esto porque Dios es muy bueno. Porque nos dieron una fecha y ya estábamos esperando la fecha y no, otro día, no salieron. Nosotros así de Señor. Entonces Josué tenía un viaje ese fin de semana. Nos habían dicho un jueves y nos cambiaron a viernes y entonces pues nos dijeron no, hasta el lunes. Y Josué tenía un viaje. Y entonces se fue Josué y yo me quedé y estuvimos orando cada quien por nuestro lado y el Señor nos habló a los dos por separado de que iba a salir positiva la biopsia, o sea, que iba a tener cáncer. Wow. Entonces el Señor trabajó con nosotros, nos dio paz. Entonces cuando llegamos a que nos dieran los resultados, la radióloga nos dijo, bueno, pues esto es positivo. Y la verdad fue con tanta paz como lo recibimos. O sea, obviamente sí fue golpe, pues, pero sabíamos, ya el Señor nos había preparado, ya había preparado nuestro corazón. Entonces recibimos la noticia, tal, nos empezaron a dar todo el proceso que teníamos que hacer, pues el endocrinólogo, el oncólogo, el proceso, ¿no? Y de ahí, pues ya tuve momentos muy complicados, cuando ya me dijeron, pues traté, no investigué nada, no me metí a las redes, no hice nada de revisar información, nada. Y tampoco lo que no hice fue declarar la palabra cáncer. Nunca, Ok. ahorita ya la uso porque estoy sana, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero no la usé. En mi casa nunca se habló esa palabra, nunca la dejé entrar en mi vocabulario ni en mi cuerpo. Nunca le decía la bola, la cosa esa, me van a quitar esto. Yo nada más hablaba así, pero nunca declaré, sentí de parte de Dios, nunca declarar eso en mi cuerpo, Ok. ni confesarlo en mi familia, ni que se genera esa atmósfera en mi casa. Y no lo hicimos. Y eso nos ayudó mucho, fue Dios muy bueno con eso. Y a partir de eso, sí tuve momentos complicados, muy difíciles. Tuve 2 noches en especial que el diablo quiso sembrar ahí, pues miedo a la Temor. muerte, es decir, mucho miedo. Sí llegó un momento en el que usted dijo, me voy a morir. Sí, sí lo sentí.
Sí, hubo 2 noches que me desperté con una angustia que yo duermo bien rico, yo siempre descanso. Entonces, fue una angustia terrible que agarré a Josué y le dije, ora por mí porque estoy sintiendo mucho miedo. Pero ni le quería decir lo que estaba sintiendo a Josué, pues porque era parte de mi miedo, era dejarlo solo, Claro. dejar a los niños solos, tan chicos. Era un miedo terrible. Y, y Julián investigó, ¿verdad? Se metió ahí y me dijo, mamá, es que esto no es cualquier cosa. Le dije, no, amiga, no es cualquier cosa, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y entonces sí hubo 2 noches muy difíciles, pero aprendí en base a mucha oración. La oración es la base de todo, o sea, es lo que nos sostiene. Leer la palabra, eso es lo que nos mantiene cuerdos, ¿no? En momentos complicados es lo que nos da ese balance, es lo que nos da ese equilibrio. Y bueno, salí de esa parte difícil, gracias a Dios, del temor, porque sí hubo días que el diablo se encarga de buscar cómo sembrar en tu mente y entonces llegaban esos pensamientos y era cuando más me ponía a orar, porque ahí es nuestro campo de batalla. Claro. Ahí es donde nosotros tenemos que pelear la batalla en nuestra mente, porque si Ok. lo dejamos entrar, ahí ya empieza a sembrarse en nuestro corazón y empieza a ser una lucha mucho más difícil. Entonces pero el Señor me fue preparando con los años a aprender a pelear en mis pensamientos, o a pelearlos y desecharlos. Desechar fue el Señor preparando mucho eso. Dios es tan bueno, o sea, va orquestando tanto que a veces no entendemos por qué vivimos otras cosas o otras luchas, pero el Señor sabe para qué, ¿no? Y el por El qué. propósito final. Exactamente. Y pues bueno, fue algo fuerte, complicado, pero vi la mano de Dios brutalmente. Aprendí también a ver la muerte de otra forma, porque a veces humanamente la vemos con mucho terror o ni queremos pensar en eso, y aprendí a verla de otra forma. Lo aprendí a ver de otra forma y aprendí a abrazar la voluntad de Dios, entenderla y saber que Dios siempre va a ver hacia nosotros, hacia nuestro favor, ¿no? ¿Cómo llega a ese punto de abrazar la voluntad de Dios, a pesar de que esto representa pasar un proceso tan difícil? Físicamente tal vez no fue tan doloroso, pero justamente difícil mentalmente, psicológicamente, tener que sostener la familia también para que justamente no hubiera pues este temor en toda la familia. ¿Cómo aprende a confiar y abrazar la voluntad de Dios sabiendo lo que viene? Creo que el aprender a ver la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, o sea, cuando ves que Dios es más grande que cualquier cosa, o sea, entonces nosotros pues estamos bajo su voluntad, ¿no? Su grandeza. Entonces lo que el Señor decida va a ser bueno, va a ser agradable, va a ser perfecto. Entonces como que es algo que tienes que ser intencional en pensar. O sea, algo que tú tienes que ser intencional en tu pensamiento, creo yo. Y, y hubo una parte del proceso que es la radiación con yodo, que te encierran. Esa es la parte más tediosa y fue la más complicada para mis emociones porque te tienes que encerrar en un cuarto del hospital 5 días sola, sola. Y el lugar son espacios especiales para la radiación para que no, ay, perdón, para que no pase pues, del espacio, ¿no? Y te tienen aislado totalmente y hay unos muros de plomo que solo te dejan la comida ahí, o sea, y cuando te entregan el yodo, o sea, viene todo protegido el médico y te entrega literal, abre una cajita y sale humo seco y te entrega la cosita esa y pues es un veneno el que te están entregando, es el yodo radioactivo, es veneno y entonces fue algo difícil, o sea, procesar todo eso para nosotros fue así como, pero yo lo sentí como un encuentro con el Señor esos 5 días. O sea, busqué generar ritmos y rutinas, eso sí, eso fue importante para mí, generar ritmos y rutinas dentro de mi espacio, porque pues eran 5 días, pero también disfruté tanto la presencia de Dios, o sea, tanto la disfruté, tuve tiempos increíbles de oración, de adoración,
Entonces, todo eso es lo que te va sosteniendo. O sea, cuando aprendes a aferrarte a Dios, cuando aprendes a no soltarte de Él, eso es, creo que es lo que te lleva a entender todo tu proceso, ¿no? De otra forma, sin dejar que el diablo venga a sembrar mentiras. Ok. La clave sería entonces la búsqueda, Sí, totalmente. porque qué difícil es entender o creer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando la estás pasando cero bueno, tu vida está siendo nada agradable y no ves nada perfecto, ¿no? Sí, sí. Y pues podemos decir como personas, es que, ¿cómo puede ser esta la voluntad de Dios si me está yendo tan mal? Sí, sí. Esa parte creo que es humanamente súper Sí. difícil, o sea, nuestro razonamiento no nos permite entender eso. Es así como, ¿cómo voy a decir que esto es bueno, esto es agradable, esto es perfecto si estoy encerrada en un hospital sin saber si estoy infestada de cáncer? Porque esa era una posibilidad. Nos dijeron, después de ese proceso tuve que estar 10 días más en casa encerrada, sin contacto con mis hijos. O sea, fue una temporada muy difícil también familiar, porque era no te acerques, no pueden estar cerca de mí, encerrada, comer en platos desechables, medir mucho mis distancias, bañarme yo sola, mi baño ya era yo sola, todo separado de todos. Entonces, después de ese proceso del yodo, te tienen que hacer una como radiografía completa, se llama un rastreo porque las células tiroideas se van a todo el cuerpo, o sea, tu tiroides hace que funcionen todos tus órganos. Entonces, todas esas células van a todos los órganos, pero si ya están infectadas esas células, se van al Se resto de los distribuye, órganos. claro. Ajá. Entonces, de ahí, pues te hacen ese estudio. Entonces, también todo eso es difícil, es muy difícil procesarlo humanamente, es como complicado, pero sí, la búsqueda, el mantenerte en Dios, el mantenerte en su palabra. Y te voy a decir otra cosa muy importante, me sostuvo muchísimo la oración de la iglesia. O sea, la oración de toda la comunidad fue un regalo de Dios y yo lo agradezco infinitamente, infinitamente. Versos que me mandaban, Osma, sentí esto para ti, Osma, estoy orando por ti, Osma, sentí otra esta cosa, esta palabra para ti. Wow. Fueron cosas, y te quiero compartir 2 versos que me sostuvieron, que me los mandó una amiga que se llama Mari Carmen, que la amo mucho. Y fue Salmo 118, 17, dice, no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Wow. Ese fue el primero que me mandó. Y después me mandó Isaías 41, 10, que dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Wow, qué Entonces hermoso. eso fue para mí un regalo divino, o sea, ver a la iglesia orando por mí, sentir el abrazo de toda la iglesia, para mí fue un bálsamo. Y sé que la oración de toda la iglesia es, mi sanidad es gracias también a la oración y a la protección que hubo de parte de toda la iglesia, pues impresionante, delicioso. La verdad, fue un regalo de Dios. Siempre he valorado a la iglesia, pero con este proceso la valoré aún más. Y le agradezco a Dios por la familia que tenemos en comunidad, de que es una gran familia de oración y Sí, de intercesión. sí, qué momento tan bonito, a pesar de la situación, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, el sentir el cobijo de Dios a través de la vida de las personas. ¿Qué le puede decir, pastora, a las mujeres que están atravesando un momento tan complicado que podemos o pueden pensar, es que no hay forma que yo pueda agradecerle a Dios por esto? Yo les diría que cuiden su mente, que cuiden los pensamientos, es lo primero, o sea, que cuiden qué están dejando entrar a su mente, qué están leyendo, qué están escuchando. Eso es lo más importante, creo yo, porque de eso depende también mucho nuestro diario vivir, o sea, lo que estamos eh, pensando es lo que hacemos, lo que Sí. pensamos va a repercutir nuestro actuar, ¿no? Entonces yo les diría primero, cuiden su mente, que cuiden qué dejan entrar a través de sus sentidos.
su mente, su corazón, qué pláticas están escuchando, a quién están escuchando. Obviamente hay que escuchar al médico, pero que no sea la última palabra que escuchemos, sino que nosotros vayamos al Señor. Y Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué es lo que tú dices, no? De nosotros o de mí. Y que se mantengan firmes, que peleen hasta lo último, o sea, que no se dejen. Creo que a veces cuando vienen momentos así de delicados, el diablo lo que busca es que nos caigamos, el diablo lo que busca es que digamos, no, ya, o sea, ¿para qué peleo? Ya, mejor me tiro, ¿sí me explicó? Mejor me rindo. Y creo yo que lo que el Señor quiere es que nos mantengamos firmes, nos paremos firmes y no nos dejemos caer. O sea, no nos dejemos caer. Y la única forma en cómo no nos vamos a caer es orando, es guerreando. Yo en esa temporada, el Señor me dio una palabra del el poder que hay en la adoración, el gran poder que es un arma que el Señor nos entrega en la adoración. Y yo siempre he sido muy musical y siempre estoy escuchando música, pero a partir de eso me hice más. Y todo el tiempo estoy escuchando y adoración Adorando. y estoy buscando generar esa atmósfera en mi mente y en mi corazón y en mi familia, porque es un arma poderosa que rompes atmósferas incorrectas, que rompes pensamientos incorrectos, que rompes artimañas del diablo que esté ahí tratando de lastimar tu familia o a ti. La adoración es nuestra arma, un arma que Dios nos entregó poderosa para destruir cualquier situación. Wow. Sí. Dice el salmista, bendice alma mía al Señor. Hay un milagro para ti, hay un milagro para cada una de nosotras. Creo que a veces el milagro puede ser en un chasquido, puede ser algo sobrenatural. A veces el milagro es el proceso mismo que estamos atravesando. A veces el milagro va a tardar años en llegar o en verse o en que nosotros lo podamos entender, pero hay un milagro para todas y creo que el reto es justamente eso, aferrarnos a ese milagro, que aunque venga el enemigo a querer robarlo, a querer arrebatarlo, a querer destruirlo, nosotras podamos aferrarnos, porque independientemente del proceso, pequeño, mediano, grande, imposible, hay un milagro. Claro. Y te voy a decir algo que aprendí en ese proceso. Yo le dije al Señor, Señor, yo te voy a seguir amando igual si sano o no sano. Wow. Yo te voy a seguir sirviendo igual si sano o no sano. O sea, mi amor a ti, mi servicio a ti no va a cambiar si recibo ese milagro físico, o sea, de estar limpia o no lo recibo. Yo te voy a seguir amando igual. O sea, fue algo que yo sentí en mi corazón. Wow, es increíble, es hermoso porque justamente hace un par de semanas yo pensaba, estaba en un tiempo con Dios y estaba pensando eso y yo entendía justamente eso, la fidelidad de Dios no se mide en los sí o en los no que Él nos entrega, la fidelidad de Dios se mide en que nunca nos suelta, independientemente de lo que estemos atravesando, pero nuestro amor y nuestra fidelidad muchas veces sí se mide. Sí, En lo que exacto. recibimos o no Sí, de Dios. se vuelve condicional, ¿no? O Total. sea, si me das, aquí estoy, si no, pues ya me voy. Y creo que no debemos de ser así. Y el Señor nos ha hecho como mujeres muy fuertes, o sea, pasamos procesos complicados, o sea, el parir, ¿no? El tener hijos de la forma que sea, cesárea o parto natural, es un dolor muy fuerte, ¿no? El que llevamos y tenemos el Señor nos ha dado una fortaleza como mujeres y el diablo nos ha querido hacer creer que somos débiles, que no tenemos fuerza, que no podemos con situaciones complicadas, pero el Señor nos ha dado esa fuerza y tenemos que ser valientes, tenemos que ser esforzados y aferrarnos a lo que Dios dice, aferrarnos a lo que dice su palabra y aferrarnos a su amor que es incondicional hacia nosotros. Qué testimonio, Paz. Me encanta escuchar porque en usted vemos esa fe y ese amor a Dios de decir, en las buenas y en las malas, con milagro o sin milagro, aquí estoy y soy totalmente tuya. Gracias a Dios, hoy está sana. Sí. Hoy es sana y está sirviendo con su esposo, tiene dos hijos hermosos. Sí. ¿Cómo está su vida hoy?
Sí, gracias a Dios. De hecho, el martes acabamos de ir a mi cita de remisión y ya el doctor me dijo, ¿sabes qué, Osmara? Es cada 3 meses mi cita. Me dijo, ¿sabes qué? Ya te voy a ver cada 6 meses, Osmara. Guau. Ya no es necesario que vengas tan seguido. Y dije, Señor, gracias, gracias, porque eres bueno. También me tenían que haber hecho otro rastreo. Me dijo, Osmara, no es necesario, estás bien. Todos mis estudios están muy bien nivelados y todo. Entonces, he visto eso y sabes que otra parte importante de todo esto, ahorita que dijiste de los niños, todo este proceso nos fortaleció muchísimo como familia. Y mis hijos crecieron a otro nivel en su fe Wow. y en su confianza. Matías fue el que más, mi hijo, el menor, me decía, mami, es que no quiero que vayas al hospital porque qué tal si no regresas. Ese para mí era el dolor. Una noche antes de entrar a quirófano, nos juntamos a orar en la casa. La pastora Lili, Sarita, mi mamá, mi hermana y nosotros 4. Y ahí estábamos orando. Entonces nos abrazamos y dije, Señor, porque obviamente el diablo, pues de repente yo tenía mis dudas. O sea, sí decía, bueno, Señor, pues no sé qué va a pasar, ¿no? Y yo abracé a Josué, a Julia, a Matías y dije, Señor, si este es mi último abrazo con ellos, Señor, te los entrego. Haz con Qué ellos lo que fuerte. tú quieras hacer, te los entrego. Y pero yo vi una madurez en ellos impresionante. O sea, vi cómo han crecido en el Señor. Han crecido Sí. muchísimo. Su confianza y su fe. Sí. Mucho, mucho, mucho. Han aprendido a conocer a Dios de distintas formas. Y su fe también ha agarrado distintos tonos en ellos. Muy padre, muy padre. Son procesos complicados en la vida que si nos aferramos a Dios, el Señor se encarga de hacer bello todo eso, Claro. sin importar cómo sea, ¿verdad? O sea, yo tengo ahorita la bendición de que tengo una sanidad física, ¿verdad? Pero Dios, como sea, de cualquier situación, y lo hemos visto con la familia, a partir de la partida del pastor Isidro, pensamos que esto ya iba a ser un caos y se iba a acabar todo, y el Señor ha hecho cosas hermosas en la iglesia, en nuestra familia. Entonces, pues Dios es bueno. Dios nunca nos deja, Dios siempre está con nosotros, pero tenemos que aprender a buscarlo, buscar su presencia. Su presencia es lo que nos sostiene. Sí, totalmente. Me encantó la definición de gracia que nos compartía, porque ahora entendemos y podemos tener como esta perspectiva de que hay una gracia que no solamente cubre multitud de pecados, que no solamente te justifica para que puedas presentarte con el Padre, sino que también te sostiene. Nos capacita. Nos La gracia capacita. nos capacita a hacer cosas que humanamente ya no podemos hacer. Wow. Que nuestra humanidad no nos deja, viene la gracia de Dios para capacitarnos, viene la gracia de Dios para sostenernos, viene la gracia de Dios para levantarnos. La gracia de Dios es un regalo inmerecido, ¿no? Que el Señor nos deja a nosotros. Y que está listo. Sí, claro, y para ahí está ahí para nosotras. nosotros. Ahí está en todo momento para nosotros y solo es que nosotros lo tomamos y le pidamos, hey Señor, dame más de tu gracia, la necesito. Wow, Necesito sí. de tu gracia. Total. Para enfrentar enfermedades, para enfrentar momentos complicados en el matrimonio, para enfrentar situaciones complicadas con nuestros hijos, para todo lo necesitamos. Sí, totalmente. Una frase para cerrar, Paz. La última recomendación para todas las mujeres que hoy están viendo este episodio y que pueden sentirse quizá identificadas en un proceso de enfermedad o en cualquier otro proceso complicado. ¿Cuál es el mensaje para ellas? El mensaje para ellas sería, no te sueltes, ¿cómo se los diría? Es que cuando yo empecé el proceso, yo dije, Señor, yo no me rajo, o sea, yo no me rajo de nada, o sea, aquí estoy, me paro, me pongo firme, no me voy a dejar caer. Tomé una decisión, es que en la vida hay que ser intencionales en todo, tenemos que ser intencionales. Aférrate a Dios, sé intencional en eso, o sea, que van a venir malas noticias, no importa, yo me aferro a Dios. Que voy a recibir diagnósticos equivocados o diagnósticos fuertes, perdón,
yo me aferro a ti, a lo que tú dices de mí, me afirmo en ti, me afirmo en ti. O sea, afirmarnos en Él, el buscarlo cada vez más. Pues sí, es que Dios es lo único que nos va a sostener, es lo único que nos puede sostener, porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo complicado, que solo la gracia de Dios, que solo la presencia de Dios es la que nos sostiene. No sé qué más podría decir, Sí. Es que creo que es eso a que se aferren a Dios. O sea, que vayan más allá de lo que su mente les diga, que vayan más allá de lo que sus emociones les estén dictando en ese momento, y que se aferren a Dios. O sea, que sean así como las desveladas de los bebés, que tú dices, ya no puedo más. Sí. O sea, que ya te sientes así, pero sale una fuerza de quién sabe dónde y puedes 5 noches más de desvelo. Así es con el Señor. Es decir, ya no puedo más, yo me aferro a ti, Señor. O sea, viene una fuerza de nuestro interior que viene de parte del Espíritu Santo para decir, aférrate, vamos a caminar. Pero tenemos que ser muy cuidadosas qué escuchamos, qué vemos, porque por ahí el diablo es donde se encarga de meternos tonterías para desanimarnos. Por experiencia propia creo que es lo que podemos decir. No hay ninguna otra cosa, ninguna otra corriente, ninguna ideología, ningún personaje, nada que te pueda sostener, solamente Dios. Así Solamente Dios, su presencia, su palabra, el Espíritu Santo. Es increíble y estoy muy agradecida, Paz, que nos haya podido compartir esta experiencia. Sin duda la gracia de Dios y lo sobrenatural ha estado presente en su vida desde toda su vida, y es testimonio vivo del poder sobrenatural de Dios. Muchas gracias por compartirlo con nosotras, de verdad agradezco que lo haya hecho, nos edifica, nos abraza y nos alienta justamente a eso, a seguir buscando, a aferrarnos a pesar de todo y de lo que pueda venir, a seguirnos aferrando a buscar a Dios y su presencia. No, gracias, Denise. Y por abrir este espacio, es de mucha bendición. Creo que es un regalo de Dios que tú te hayas tomado ese reto de decir, quiero poder dar esas semillas, ¿no? O dar esos consejos de parte de Dios a través de este medio, de este podcast para las mujeres, para que aprendan más de quién es Dios, de quién es Él para nosotros y de lo que Él tiene para nosotros. Así es, no, gracias a Dios, gracias a Dios. Muchas gracias, Paz. Gracias. Pues bueno, este ha sido este episodio con la pastora Osmara Villaseñor. Qué increíble tiempo pasamos, conversamos, muy rico, muy enriquecedor para nuestro espíritu, para nuestro corazón. Si esta es la primera vez escuchando este podcast, te invito a que te suscribas en nuestros canales de YouTube, Spotify, en Instagram, para que estemos conectadas y no te pierdas ninguno de los episodios de Vestidas de Honra. Recuerda, hay una gracia para ti, hay gracia suficiente para ti. No importa lo que estés pasando, no importa dónde te encuentres en este momento, hay gracia sobre gracia para ti. Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente episodio.